Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En este video voy a hablar sobre el capítulo 10 de la teoría pura del derecho, que lleva por título La interpretación. Pero antes de comenzar, hay algo que quiero contarte. Y es que en la descripción de este video vas a encontrar los enlaces a todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de ningún detalle. Además, y como ya lo sabes, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito. Por eso, si querés tener acceso a todo el material, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción del curso que quieras hacer. Y eso no es todo. En el primer comentario de este video, te voy a dejar un enlace a nuestra página web, donde vas a encontrar un resumen mucho más detallado y, como siempre, absolutamente gratuito. Ahora sí, sin más dilaciones, comencemos con esta clase. Y este tema adquiere relevancia cuando el derecho tiene que ser aplicado por un órgano jurídico, porque cuando esto sucede, el órgano jurídico tiene que establecer el sentido de la norma que va a aplicar, es decir, que tiene que interpretar esa norma. Y de acuerdo a Hans Kelsen, la interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña a este proceso de aplicación del derecho, en su tránsito de un grado superior a un grado inferior. Y en el caso de la interpretación de la ley, lo que se debe hacer es dar respuesta a la pregunta de qué contenido hay que dar a la norma individual de una sentencia judicial o de una resolución administrativa al deducirla de una norma general para su aplicación al hecho concreto. Entonces vamos a encontrar que según Kelsen existen dos tipos de interpretación. Por un lado, la interpretación del derecho por parte del órgano jurídico de aplicación. Y por otro lado, la interpretación del derecho que no se efectúa por un órgano jurídico, sino que se efectúa por una persona privada, y especialmente por la ciencia del derecho. Y la interpretación no es tarea sencilla, porque muchas veces existe indeterminación en las normas. Y el primer tipo de indeterminación que vamos a estudiar es la indeterminación relativa. Según Kelsen, la norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se la aplica, de modo tal que siempre va a existir un mayor o menor espacio de juego para la libre discrecionalidad, es decir, una especie de suerte que la norma de grado superior tiene con respecto del acto de su aplicación a través de la producción de normas o de ejecución. Entonces, Hans Kelsen hasta acá nos ha dicho que se debe interpretar la ley cuando se transita de una norma general de grado superior hacia una norma individual de grado inferior. Por ejemplo, cuando un juez condena a alguien a reparar el daño que ha causado, y se debe interpretar esta norma general para aplicarla al caso particular, porque siempre hay indeterminación en las normas, ya que las normas no pueden regular y determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se le aplica. Es decir, que siempre hay un grado mayor o menor de indeterminación. Y vamos a ver ahora que esta indeterminación puede ser intencional, es decir, que pudo haber sido establecida por voluntad del órgano que instauró la norma que ha de aplicarse. Por ejemplo, una ley sanitaria determina que al estallar una epidemia, los habitantes de una ciudad tienen que adoptar bajo ciertas penas algunas medidas para evitar la expansión de la enfermedad. Como pueden ver, una norma de este tipo no tiene demasiadas precisiones, pero esto ha sido establecido de esta manera con una finalidad, y la finalidad es que el órgano administrativo tenga la suficiente libertad de acción para tomar las medidas que sean necesarias de acuerdo al tipo de enfermedad. Pero también puede ocurrir que estemos en presencia de una indeterminación no intencional, y esto sucede porque el sentido lingüístico de las normas no es unívoco. Entonces puede suceder
que el órgano que tiene que aplicar una norma se encuentre ante varios significados posibles, especialmente cuando hay ambigüedad o cuando hay vaguedad en el uso de las palabras. Y sucede exactamente lo mismo cuando aquel que tiene que aplicar una norma cree que puede suponer que existe una discrepancia entre la expresión lingüística de la norma y la voluntad a través de esta norma expresada. Y esta discrepancia entre voluntad y expresión puede ser completa o parcial. Entonces, cuando se interpreta una ley, no va a existir necesariamente una decisión única, como si se tratara de la única respuesta correcta, sino que van a existir posiblemente varias decisiones distintas al momento de interpretar una ley. Y para finalizar este capítulo, Hans Kelsen nos aporta distintos métodos de interpretación. Pero lo primero que nos dice es que, ante la indeterminación de una norma de manera no intencional, inclinarse a la voluntad del legislador, dejando a un lado el tenor literal de la norma, o viceversa, es decir, seguir el tenor literal de la norma, dejando de lado la voluntad del legislador, desde el derecho positivo es exactamente lo mismo. Porque no existe una interpretación de mayor valor. Es decir, para el derecho positivo no es más importante seguir la voluntad del legislador o seguir la literalidad de la norma. Es exactamente lo mismo. Y a partir de allí nos entrega dos tipos de interpretación. Por un lado, la interpretación auténtica. La interpretación auténtica es la que efectúa el órgano de aplicación del derecho, es decir, el órgano que crea derecho. Por ejemplo, cuando se sanciona una ley, cuando se suscribe un tratado internacional y también cuando un juez dicta una sentencia. En cambio, la interpretación no es auténtica cuando un individuo acata una norma jurídica que regula su comportamiento, es decir, cuando quiere cumplir la obligación jurídica que una norma le impone, este individuo va a tener que optar entre distintas posibilidades. Pero la interpretación que hace este individuo para cumplir con una norma no es auténtica, porque no crea derecho, es decir, que no tiene fuerza obligatoria para el órgano que aplique esa norma jurídica. Entonces, el individuo, cuando interpreta una norma, corre el peligro de ser vista como errónea por un órgano que tenga que aplicar esa norma jurídica. E incluso corre el peligro de que la conducta que despliegue ese individuo pueda ser juzgada como un delito, debido a su errónea interpretación. Por ejemplo, un individuo encuentra a otro sujeto tendido sobre la calle, ante lo cual empieza a hacerle maniobras de RSP para tratar de revivirlo, pero resulta que médicamente esto no es lo que tenía que hacer y termina ocasionando la muerte de este sujeto. Entonces tenemos a un individuo que, por tratar de cumplir con una norma jurídica que establece que no se debe omitir el auxilio, trata de ayudar a una persona, pero lo hace mal. Entonces, la interpretación que él hizo de una norma no es auténtica e incluso lo puso en peligro de que esta interpretación sea vista como errónea y pueda ser juzgado por un delito. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.